Ana, yo quiero empezar primero por decir la enorme satisfacción, más allá del resultado que nos da tener asambleístas jóvenes tan comprometidas con su trabajo. Nos ha dado mucho gusto. Felicitaciones y buen día. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por este espacio, la oportunidad de poder dialogar con ustedes y sobre todo comentarles el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. Y como usted decía, creo que ayer no solamente perdimos una batalla contra la corrupción, creo que perdió la Asamblea Nacional, perdió el país, porque vemos lastimosamente cómo va a ser imposible desterrar estos actos que son tan naturales en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, y que cuando se trata de políticos o autoridades, vamos a estar del lado de ellos y no de las víctimas. Y eso es lo que apena realmente, más allá de una decisión que se tomó en el Pleno, de una elección. Creo que eso es lo que molesta. Y esperemos, de verdad, que el asambleísta Recalde no vuelva a cometer estos actos, aunque usted sabe muy bien que cuando tienen estas lamentables mañas o actuaciones, pueden afectar a la ciudadanía. Johanna, ayer dijiste algo que se instaló fuerte en los oídos de la ciudadanía, y es que consultados en la comisión, las personas que daban sus versiones decían, cada vez que yo intentaba que no me cobren, se me decía, esto pasa en todos lados, esto es algo normal, no detengas la maquinaria, no se te ocurra ponerte contra el sistema porque esto funciona así. ¿Esto quiere decir que ustedes van a seguir cuestionando o investigando sobre esto? Porque es un rumor o es un secreto a voces que en las instituciones públicas suceden estas cosas. Totalmente, y justamente cuando iniciamos esta investigación fue lamentable que lo que le comentaban a Alexandra cuando ella quería denunciar, y es que esto pasa aquí en la Asamblea Nacional, o sea, mejor quédate en tu trabajo, no hagas nada y sigue aportando lo que tengas que aportar, porque eso sucede en muchos despachos. Y cuando presento la denuncia y cuando ya íbamos justamente a hablar con las bancadas, con los asambleístas, sobre si íbamos a tener el apoyo o no, y sobre todo comentarles lo que estaba sucediendo y cómo se iba desenvolviendo el caso en el Comité de Ética, me decían, pero Johanna, no van a votar a favor porque ellos hacen lo mismo. O sea, esto no solamente sucede con él, sucede en muchos casos y nadie va a querer marcar un precedente en el que luego los pueden expulsar por hacer exactamente lo mismo. Entonces, te pones a pensar que no solamente está de las víctimas, sino también como asambleísta, como autoridad, que te digan eso, es un balde de agua fría. Cuando nosotros iniciamos contratando el personal en mi despacho, me llamó mucho la atención que una experta en el tema en ese momento me decía que había trabajado con otros asambleístas en el periodo pasado y que les daban un sueldo básico de los 2,000 y pico que ganaban porque si quería tener el trabajo. Entonces, es lamentable y por eso justamente fue mi afán, porque esto marca un precedente y que los demás asambleístas o autoridades tengan temor. Pero cuando ves la votación y ves que el asambleísta Recalde ya ha realizado un pacto para pertenecer a otra bancada y que lo van a proteger, es lamentable justamente la desilusión. Con 26 años, creo que a los 25 ingresé a la Asamblea Nacional y en 6 meses es lamentable cómo paran el poder cambiar la política y cómo al final, si no somos una mayoría, va a ser casi imposible y vamos a terminar esa Asamblea Nacional igual o peor que la anterior. ¿Qué pasó ayer entonces, Johanna? ¿Por qué incluso hasta para guardar las apariencias el Pleno no terminó de votar por esto? Bueno, vimos... Los audios son contundentes, ¿no? Más allá del cheque que está un poco más cuestionado, los audios creo yo que son contundentes. Sí, el cheque incluso nosotros mismos desistimos de esa prueba. Creo que era importante sobre todo que se pueda mantener por la lógica y sobre todo por cómo iban detallando tanto las dos víctimas, cómo fue todo el acontecimiento desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, desde el 1 de septiembre. Entonces todo tenía una línea de tiempo y una lógica en los detalles. Por lo tanto, el cheque comprobaba que era cierto lo que había manifestado Alexandra y sobre todo que se escucha también en los audios. Eran 6 audios, los testimonios de las víctimas, la prueba pericial que ratificaba que los audios eran originales, que no habían sido modificados y que la voz era el asambleísta Recalde. Incluso el mismo asambleísta Recalde confirmó, por si decía que Recalde fue su peor enemigo durante este proceso, porque en la práctica de las pruebas, Recalde manifiesta que sí,
que sí decía que había que cobrar, pero que había que cobrar a los dirigentes por ciertas acciones que él realizaba en territorio, que había que cobrar por rifas, por ventas de chanchadas, lo que sea Chanchos inadmisible. solidarios, bingos solidarios, dijo algo así. Hornados solidarios, perdón. Coavisa dijo que para un agasajo para Navidad, la Posta dijo que era para una sede en el sur de Quito. Entonces él se contradecía cada vez que estaba en los medios de comunicación, por eso incluso luego él no salía en ningún medio de comunicación, sino que lo mandaba a su abogado Bonifaz, que en muchas ocasiones me faltó de respeto, aunque yo jamás caía en su juego. Incluso Recalde me llamó empleada de Herbas en el pleno de la Asamblea Nacional, y sin embargo nosotros mantenimos una postura que era muy técnica, que era contarle al pleno de la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano lo que había pasado, las pruebas que teníamos, y más allá de por qué se había configurado un acto de corrupción y por qué el asambleísta Recalde incluso tuvo ese cinismo a los colaboradores, Alexandra, madre de familia, cabeza de hogar, de pedirle retroactivos en el mes de septiembre, que aquí en la sierra ella tenía que pagar matrícula, útiles escolares, y no le importó, le dijo que tenía que pagar porque ya le habían avisado y que no se dejen acumular. O sea, ese descaro y esa fue la indignación que nos llevó incluso a sentirnos como nos sentimos cuando veíamos que ya se había realizado un pacto y que en el alcalde lo iban a salvar. Eso se escuchó en los audios, Johanna, pero yo quiero preguntarte qué pasa con el filtro en la izquierda democrática. Este es el segundo caso que tenemos. También al irse, Bella Jiménez señalaba, Rocío Buena Luisa. Es decir, aquí hay un problema de filtros a la hora de elegir los candidatos que van a participar por la izquierda democrática y que llegaron a ser un grupo legislativo grande y nutrido a las décadas en el partido, pero que resulta luego que suceden estas cosas. ¿Lo han planteado a la interna del partido, mejorar filtros, escoger mejor a los candidatos? Sí, totalmente. Sabemos que existió quizás un error. Nadie contaba que la izquierda democrática iba a tener la votación que iba a tener. Nadie esperaba que podamos tener una figura y un líder como Javier Herbas. Pero eso no es una justificación para llenar la lista de personajes que terminan haciendo claro, no esto. digo que esté algo bien, digo que estuvo mal y estuvo incorrecto. Y justamente por eso sucedió lo que sucedió, porque nadie se esperaba que la izquierda democrática tenga tanta aceptación. Por lo tanto, sí creo que fue un error en su momento, que no eligieron bien los cuadros, que se dio oportunidad a muchas personas que en su momento no debieron estar, no solamente por Bella Jiménez, sino en el Recalde. Tenemos a dos asambleístas que le fallaron al Partido de Izquierda Democrática y otro que se fue para ser parte del oficialismo. Y eso no lo haces cuando tienes plena convicción del partido al que representas y las causas que representas. Por lo tanto, sí falló el partido y el partido ha asumido esas consecuencias. Yo creo que es importantísimo, y les había manifestado, que podamos reforzar el Instituto de Formación Política, que podamos hacer un llamado a todo el pueblo ecuatoriano. Pero al final del día, cuando ganas una elección y tienes poder, muchas personas demuestran quiénes son realmente. Y eso es lo que le ha jugado mal y lo que juega mal a algunas personas que no tienen quizás sus principios o su visión sobre la política muy, muy centrada, que llegas a un cargo y en vez de ayudar a la gente y ver ese poder que tienes para cambiar la realidad, que es lo que muchas veces te frustra, porque tienes poder, tienes un cargo, y al final del día ves que no puedes hacer mucho cuando tienes muchas personas a tu lado que están en contra de las cosas positivas que quieres hacer. Entonces, cuando tienes esas personas que llegan a un cargo y usan ese poder para beneficiarse económicamente, para tener acuerdos, para repartirse las instituciones, para buscar beneficios para terceras personas, es lo que sucede en este momento. Pero aquí solamente hay dos caminos. Si te das cuenta, un asambleísta de tu bancada está realizando actos de corrupción, o callas, lo encubres, permites impunidad, o inicias el proceso de destitución correctamente. Eso se celebra, Johanna. O sea, más bien lo que yo decía es, bueno, ya cuando te das cuenta que son dos, que son tres, hay un problema interno que hay que resolver. Sí, totalmente. Y eso hay que verlo y hay que evaluarlo ¿con quién? Con los directores provinciales. Hay que ver incluso qué filtros podemos evaluar o cómo podemos reformar nuestro estatuto y cómo elegir verdaderas personas que representen al pueblo ecuatoriano. Y cuando nosotros hagamos eso, cuando entendamos, y yo lo he dicho, cuando el error es interno, porque tenemos un instituto de formación política y de ahí no salen los candidatos, de ahí deberían salir los candidatos. Entonces, tenemos que reformar ese instituto, porque le digo, yo participé en el instituto, mi hermano participó en el instituto y nos enseñó muchísimo de formación política y ideales, y por eso estamos aquí muy firmes. Cuando entendamos que
desde la militancia debe formarse, debemos saber cuáles son los cuadros importantísimos, incluso cuáles de ellos sí van a seguir la línea y no seguir con aquellas personas que se han incrustado en el partido, que se han beneficiado en su momento y que ahora cuando la izquierda democrática se levanta pretenden ahora sí salir, cuando vemos que fueron partes de aquella izquierda democrática en su momento que realizó acuerdos con el gobierno para quedar bien, para beneficiarse. Entonces son actitudes que sí, que hay que cuestionarlas, porque yo espero que este partido de izquierda democrática sea la nueva izquierda democrática que le permita a jóvenes como yo tal vez, que nos hemos sentido indignados por la política en su momento, que no queremos saber nada de la política porque decíamos que ese es un mundo en el que existe la corrupción y que al final lo he presenciado, pero cuando no tenemos un partido que abra las puertas, que se reinicie, creo que la juventud va a hacer un papel muy importante en este momento, porque estamos tan cansados de lo que hemos visto, queremos un cambio y sabemos que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Y al final, si no lo hacemos nosotros, es el país que vamos a vivir ahora, en el que vamos a tener las oportunidades. Entonces creo que ahí es. Si es un error, tenemos que rectificarlo, tenemos que evaluarlo y lo hemos hecho. Incluso con el comité de ética lo hicimos, un comité de ética que pretendía defender a aquellos viejos militantes de la izquierda democrática, con tal de no expulsarlos. Lo reestructuramos, vamos a ir a unas elecciones también muy pronto para dirigentes provinciales, para presidentes provinciales. Ahí también va a ser muy importante evaluar a todos los presidentes y saber en qué provincias debemos renovarnos y que ellos respondan también por los asambleístas que eligieron, porque al final son ellos los que tienen que responder, son ellos quienes los pusieron. Y más allá de esta reinstitucionalización o este trabajo interno, ¿te parece que la izquierda democrática está cumpliendo su rol ideológico? Se lo preguntaba a Yesenia Guamaní hace pocas semanas y le decía, bueno, el rol de la izquierda democrática no debería acercarse tanto al juego de gobierno, o no al menos ideológicamente, no al menos es lo que uno percibe del rol que debe cumplir la izquierda democrática. ¿Por qué está pasando esto? ¿Tú crees que están cumpliendo correctamente el rol ideológico para representar lo que debería representar la izquierda democrática? Sí, yo creo que, a ver, hay una gran diferencia entre ser oposición a una persona, o sea, Guillermo Lasso, y ser oposición a iniciativas o propuestas que afecten a los ciudadanos. Entonces, en ese marco, la Asamblea Nacional lamentablemente está tan dividida, y cuando vemos que al final todo el mundo pacta por intereses personales, tienes que replantearte de verdad si quien va a estar al mando, el Ejecutivo, le importa el país o solamente salirse con la suya sin importar que incluso tengan que pactar con el diablo. Al inicio, nosotros pudimos ver que podíamos darle gobernabilidad, que podíamos darle estabilidad a la Asamblea Nacional y se eligieron autoridades que se hubieran hecho con cualquiera. Cuando vemos lamentablemente que existe posiciones radicales en algunas bancadas, unos quieren la destitución del presidente Guillermo Lasso, otros quieren ser oposición radical, otros quieren obviamente ponerse de pies al gobierno porque son a quienes representan, y la izquierda democrática se encuentra en el medio tratando de que se den las cosas bien, de que sucedan de forma correcta, de que podamos darle solución al pueblo ecuatoriano desde la Asamblea Nacional. Es ahí cuando la izquierda democrática le dicen que no es muy frontal, pero es que somos quizás en su momento con honrosas excepciones que se encuentran en algunas bancadas, que de verdad queremos darle viabilidad a la Asamblea Nacional. Y te digo que tenemos que estar en común o tenemos que estar de acuerdo en lo que tenemos que estar de acuerdo, en lo que va en base a nuestra línea ideológica, y van a ser mayorías móviles siempre por lo que vemos, pero en situaciones, por ejemplo, como el proyecto de ley de desarrollo económico, que tratamos de tener diálogo, que tratamos de cambiar el proyecto en las líneas rojas que afectaban al pueblo ecuatoriano, pero cuando existen incluso líneas rojas por parte del gobierno que dicen no, en eso no se puede cambiar, eso tiene que quedarse ahí, tienen que escoger, tienen que decidirse a quién afectar, a quién no, a qué grupo, entonces ahí le decimos no. Con la izquierda democrática no cuenta. Entonces, lo pueden entender de otra forma, muchos decían que no debemos llegar a un acuerdo, pero un acuerdo en base al proyecto, no en absolutamente nada más. ¿Por qué no votaron por el informe de minoría? Porque el informe de minoría también tenía errores que no compartíamos, por ejemplo, que yo soy una asambleísta de frontera de la provincia del Oro, por lo tanto, cuando en el proyecto el informe de minoría te dice vamos a quitarle los incentivos tributarios a las provincias de fronteras, yo le tengo que decir que no. Cuando te dicen que le vas a poner el 2%, 2, 3 y 4% del impuesto a la renta a las grandes empresas, pero sobre los ingresos y no sobre las utilidades, te digo no. ¿Por qué?
porque no podemos nosotros satanizar a las empresas y decir a las empresas que en nuestro país no van a tener estabilidad, que en nuestro país no existen políticas públicas para la inversión, la producción. Hubiera sido diferente que nosotros hagamos un mapeo responsable de cuáles empresas, pero sobre las utilidades o sobre las ganancias, no sobre las ventas. Eso fue lo que criticamos del 2% del impuesto a la renta para los microempresarios. Entonces, cuando existen estas cuestiones, va a ser imposible. Cuando incluso no acogieron propuestas importantísimas que la izquierda democrática y Johanna Morey estuvo impulsando, como eliminar el impuesto a la renta, el IVA a productos de primera necesidad, a productos de higiene menstrual, a pañales, cuando son iniciativas que debían incluirse y que incluso este informe de minoría nunca fue socializado, nunca se dijo a la izquierda democrática, nunca se conversó con demás bancadas, y al último momento se pretendía ilegalmente incluir observaciones en las bancadas que no te lo permite la ley orgánica de la función legislativa, en el artículo 62, pues el informe de minoría no tiene que debatirse sino votarse. Cuando suceden estas cuestiones, obviamente no podemos participar de un informe que no conocemos y que de lo que podemos revisar tiene cuestiones en las que van a afectar a mi provincia y van a afectar a muchas provincias de asambleístas en los cuales no podíamos estar en esa misma línea. Existieron errores, incluso el informe de minoría no te decía cuánto iba a recaudar o justamente a quiénes iba a ir ese impuesto, cómo iba a ir ese impuesto, por qué tiempo iba a ir ese impuesto. O sea, cuando existen estas cuestiones, obviamente el informe de minoría también contenía errores. Ahora, lo más decía lógico, también, puntualizaba sobre eso Esteban Torres hace unos minutos. Debo ir cerrando, Johanna. Quiero preguntarte de frente, mañana vamos a ver a Egner Recalde votar con UNES. Totalmente, ya lo vemos en las ruedas de prensa de la bancada de UNES, lo vamos a ver votando hasta que quizás él crea conveniente o hasta que responda a sus intereses también. Pero ahora lo vamos a ver votando como lo hemos visto en las últimas semanas desde que inició este proceso en el comité ético. Lamentablemente nos dimos cuenta tarde, pensamos que el criterio podía cambiar y podían darse cuenta que podían ganar un voto, pero iban a perder la credibilidad como bancada y iban a tener un mal elemento entre sus filas. ¿Y no se puede aplicar la misma lógica cuando ponemos a Bella Jiménez de segunda vicepresidenta? Vamos a ganar una autoridad legislativa, pero vamos a perder como partido. Sí, lamentablemente no nos dimos cuenta de Bella Jiménez. Bella Jiménez había sido una militante, una dirigente de los sectores populares, de los barrios de Guayaquil, tenía mucha aceptación, tenía el discurso popular y lamentablemente sí, nos equivocamos, pero rectificamos nuestro error y esperamos que Yesenia Guamaní pueda hacer un excelente papel en la segunda vicepresidencia, que lo pueda hacer con la altura y que pueda desenvolverse como el pueblo ecuatoriano merece, autoridades que estén al frente de las instituciones que puedan encaminar la Asamblea Nacional. Creo que en este caso hemos fallado. Yo siento que le falló al pueblo ecuatoriano, he hecho todo mi esfuerzo, he recopilado todas las pruebas necesarias para que tengamos una opción distinta a la asambleísta Egner Recalde. No conozco su alterna, la verdad no he tenido oportunidad ni siquiera de dialogar con ella, pero esperaba que pueda hacer un mejor trabajo que la asambleísta Recalde. Pero al final creo que el pueblo lo ha juzgado y esperemos que esto sea el fin también de la carrera política de Recalde. Bien, Johanna, te agradecemos muchísimo haber estado aquí. Felicitamos, como decíamos al principio, tu compromiso con tu trabajo de legisladora. Y mira el micro de ayer, creo que te vas a reír mucho. Muchas gracias, Fernando. Gracias.